Con nosotros el doctor Ricardo Rodríguez Silvero. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Muy bien, buen día a ustedes y a la audiencia también. ¿Se puede decir, doctor, buen día cuando tenemos todos estos anuncios de subas por todas partes? Inclusive ahora acabo, una información que tenemos es que el gasoil, que hace 15 días volvió a subir, puede volver a incrementarse en 120 guaraníes otra vez por litro. Una situación bastante complicada que tenemos en este inicio de año, doctor. Sí, en realidad tenemos una seguidilla de malas noticias, ¿verdad? Y una tiene que ver con la anterior y la actual tiene efectos en la siguiente. Así es una concatenación, o sea, una relación de causa y efecto. Habíamos dicho en el análisis de la semana pasada que la situación del país a comienzos de 2012 no era buena por el brote de fiebre aftosa y por la larga sequía, ¿no? También decíamos que Brasil, la locomotora de Sudamérica y la sexta potencia del mundo, estaba pasando por un momento difícil porque había tenido que reducir sus expectativas del 6% de crecimiento a apenas 3% a fines del año pasado, y parece que si este año llega al 4% ya estaríamos todos contentos, ¿verdad? Y como es la economía que más influye en nuestro país, y lógicamente eso nos da mucho que pensar y condiciona nuestras inversiones y nuestros ahorros, ¿verdad? Por el sur, la Argentina tiene un crecimiento del 7%, parece, a finales del año pasado. Digo parece porque siempre hay dudas sobre los datos de la economía argentina. El gobierno argentino suele manipularlos un poco, ¿verdad? Y al parecer este año crecería al 5 o al 6%, que ya es un crecimiento relativamente bueno. Pero resulta que el mayor efecto en Paraguay viene de Brasil. El segundo mayor efecto es el de la Argentina, es decir, nuestros países vecinos están ciertamente con tasas de crecimiento, pero no tan altas como los años anteriores, y eso condiciona también nuestro desenvolvimiento. Como si fuera poco, esos dos grandes países dependen mucho de lo que pase en los Estados Unidos y en la Unión Europea, y en el análisis de la semana pasada habíamos dicho que los Estados Unidos no se están recuperando con la velocidad necesaria y que la Unión Europea está todavía en serias dificultades por lograr un acuerdo con Grecia, que es algo así como la piedra de toque, porque si fracasa lo de Grecia puede tener un efecto dominó en los otros países, y eso sería muy mala noticia para Brasil y Argentina también, ni qué decir para nuestro país. Y aparte de eso, el combustible, el petróleo, que somos importadores de petróleo, no tenemos yacimientos propios que sean rentables ni que hayan sido producidos todavía. Entonces, cada mala noticia sobre el precio del petróleo es una mala noticia para todo el país aquí, porque empiezan a remarcarse los precios de la nafta, de el diésel y también de las garrafas de gas, que es un producto esencial para la economía doméstica. Y eso es lo que estamos viendo actualmente, que realmente el precio del combustible a nivel mundial está creciendo y creciendo, con el agravante de que tal vez el conflicto con Persia o con Irán puede encarecer aún más los precios del petróleo. Eso hace que acá vivamos en un ambiente de zozobra, porque estamos marcando un precio para arriba y un mes más tarde o 2 meses más tarde seguimos alzándolo más, y eso es lo que está ocurriendo actualmente con el dólar norteamericano. Ya está cotizándose a nivel local en 4.800 guaraníes, menos por la fortaleza del dólar en los Estados Unidos que por la debilidad del guaraní aquí en nuestra economía local. Y en esas condiciones es sumamente difícil pedirle al gobierno o a Petropar que haga otra cosa. No es que sea un capricho de Petropar o del gobierno, sino que los precios de los combustibles a nivel internacional están aumentando, con riesgos de que sigan aumentando todavía. Y nuestra economía doméstica, es decir, lo que ocurre con nuestra economía dentro de este país, hasta el momento no da muchas señales de buen comportamiento. Eso hace que estemos aquí sentados o trabajando o conduciendo y nos estamos enterando de que la nafta ya subió a 300 guaraníes, que probablemente el diésel se ajuste también. La mala noticia de que la garrafa de gas doméstico va a subir, al parecer, 700 guaraníes. Es decir, eso que estamos comentando ahora son apenas los síntomas de toda esa situación que estuve describiendo
en estos minutos. Ahora, hablando del ámbito internacional, usted nos estaba comentando sobre la situación en Grecia y ayer hubo una reunión, comenzó la reunión de la Unión Europea en Bruselas. ¿Tiene algún dato ya, doctor? No sé si usted lo maneja sobre Sí. qué pasó en estas primeras reuniones, porque comenzó esa reunión con un paro generalizado en Bruselas, tremendo realmente en contra de las medidas de austeridad que se está tomando en Europa. Ahora, lo que se llega a decidir en esa reunión también nos afectaría a nosotros acá nuestra economía, doctor. Esa reunión que tuvo lugar anoche en Bruselas no tiene nada que ver con el conflicto griego en forma directa, pero sí en forma indirecta. Las negociaciones con Grecia tienen su propio camino. Sí. Se nos cortó, parece, la comunicación con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero, lamentablemente. Hemos perdido la comunicación, nos estaba comentando justamente la situación en Europa, la Unión Europea que tuvo ayer una reunión, comenzaron las reuniones justamente en Bruselas de la Unión Europea para determinar qué medidas iban a tomar justamente para soportar esta situación de crisis. ¿Por qué también es importante? Porque justamente Paraguay le exporta muchos productos a Europa y obviamente nos afecta a nosotros lo que suceda también en ese país y las decisiones que se puedan llegar a tomar. Y bueno, era justamente el análisis que estábamos queriendo conocer de parte del doctor Ricardo Rodríguez Silvero cuando se nos cortó la comunicación. Vamos a esperar un poquito más antes de cerrar el programa para tener justamente el cierre con el analista económico de nuestra emisora y poder dar la conclusión final de todo lo que estábamos hablando. Reiteramos esta información, las naftas aumentan 300 guaraníes por litro, mientras que el gas de uso doméstico subirá 700 guaraníes por kilo y 450 guaraníes por litro el vehicular. Volvemos con el doctor. Disculpe, doctor, se nos cortó la comunicación. Nos estaba hablando sobre la decisión que va a tomar justamente la Unión Europea y que la decisión que tome con respecto a Grecia nos afecta va a ser una decisión que nos afecta también de manera indirecta, nos estaba diciendo. Sí, estaba diciéndoles que la reunión que tuvo lugar ayer en Bruselas no tiene que ver directamente con el problema griego, sino que lo que ayer decidieron es un pacto fiscal de los 27 países. Aprobaron ese pacto fiscal 25 países, es decir, una inmensa mayoría. Los dos países que se opusieron a ese pacto fiscal son Inglaterra y la República Checa. La Unión Europea igual puede llevar adelante con esa impresionante mayoría que obtuvo ese pacto fiscal, que significa ahorrar más y más en términos de gastos e inversiones públicas y sobre todo controlar eso de tal forma que nunca más el déficit fiscal en la Unión Europea llegue a proporciones tan gigantescas como las que ha llegado. Creo que el borrador que han aprobado autoriza solamente a un déficit fiscal de 0,5%. Y aparte de eso se han puesto de acuerdo también en un impuesto a las transacciones financieras en la Unión Europea en contra de la decisión de Inglaterra y de la República Checa. Eso significa que cualquier negocio financiero de una plaza financiera a otra plaza financiera va a estar gravado por impuestos. Eso actualmente no ocurría así. Eso es para poner en orden, en términos fiscales y financieros, la gran casa europea. Pero el problema de Grecia es otro, porque es un problema individual. Ese país está teniendo una caída en su crecimiento económico, pero muy grande, está entre el -5 y -7%. Aparte de eso, tiene un endeudamiento público que representa el 160% de su Producto Interno Bruto y un faltante en las cajas fiscales enorme. Bueno, en esas condiciones, si no se soluciona el problema griego, eso puede tener un efecto dominó, es decir, puede contagiar a Portugal, España e Italia, y bueno, no es la misma cosa que caiga Grecia a que caigan también, por ejemplo, España e Italia. Eso sí que sería un desastre. En otras palabras, que el mundo está convulsionado con esta crisis transatlántica de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Afortunadamente Brasil y Argentina están relativamente bien, al igual que la China y la India, que son otros países muy influyentes a nivel mundial, y dentro de ese contexto la economía paraguaya, que es apenas una cáscara de nuez en un lago que tiene mucho movimiento en este momento, en esas condiciones y presenciar nosotros el aumento de los precios derivados del petróleo, y es un síntoma casi natural de la crisis que vive el mundo. Efectivamente. Doctor, por el análisis, muchísimas gracias. Ha sido un gusto. El doctor Ricardo Rodríguez Silvero.